ocasión vamos a hacer un top con granny en dos versiones, una simple y otra con flecos. Este tutorial corresponde a un talle M y también lo podemos realizar en otros talles. Las variaciones son pequeñas y se detallarán al comienzo o final de cada parte. Con la ejecución de nuestro top, vamos a indicarles cómo vamos a tejer el top. Vamos a empezar realizando primero este rectángulo y después vamos a realizar las tazas y al final los detalles de nuestro top. Ahora, lo primero que voy a explicar va a ser el rectángulo. El rectángulo está compuesto por grannies. Cada granny mide aproximadamente 9 centímetros. Para un talle M vamos a utilizar 7 grannies. Para un talle S vamos a utilizar 6 grannies y para un talle L vamos a utilizar 8 grannies. Ahora, yo les quería explicar en respecto a la parte baja esta que va a ser del top y vamos a ver cuánta cantidad de grannies vamos a tejer. En este caso, por ejemplo, hay mujeres, por ejemplo, que de pecho o de busto pueden tener 90 centímetros y de espalda, como se llama, o debajo del busto pueden tener 64 centímetros, es decir, tener una espalda muy chica pero tener mucho busto, o al revés, tener poco busto pero tener espalda chica. Entonces lo primero que van a hacer es medirse la parte baja del busto y de acuerdo a la muestra de granny que tengan van a poder después determinar cuál les conviene, cuántos granny les conviene hacer. Bueno, aquí yo les voy a mostrar que nuestro rectángulo también como se cierra, van a ver que tiene tipo corset. Nosotros necesitamos sí o sí hacer, después de unir los grannies y de hacer, cuando estemos haciendo la ejecución, aquí en esta parte van a ver que va a ser lo último que vamos a hacer del rectángulo. Nosotros podemos agregar filas, si necesitamos para que sea un poquito más grande, agregar filas acá en este lugar, ya sea, por ejemplo, en este caso yo agrego una fila de varetas y una fila de punto red y una de punto bajo. La fila de punto red sí o sí siempre tiene que estar, porque va a ser los orificios por donde nosotros vamos a pasar la hebra para armar el corset. Esa fila siempre va a estar. Ahora, por ejemplo, si yo tengo 72 centímetros debajo del busto, van a ver que yo hago 7 grannies, en este caso me va a dar 63 centímetros y esta fila que yo tejí una de vareta, de red y punto bajo son 3 centímetros de acá más 3 de acá, en total voy a tener 69 centímetros, es decir, para cubrir todo me estarían faltando 3 centímetros, pero no hay problema porque yo con esto directamente me va a quedar, si me queda muy abierto, a lo sumo me va a quedar abierto de esta forma, más de eso no, y va a quedar bien. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, 68 de busto, ¿no? Y mejor dicho, 68 de la parte baja. Y si yo hago con 7 grannies me va a salir 63. Y agrego los 3 centímetros acá más 3, justo 69. Y no me conviene porque, aunque esté justo el tamaño, va a dar justo, esto me va a quedar así cerrado. Y si yo quiero ajustar más, y a veces esto cede, entonces no me va a quedar bien. Entonces siempre es mejor que me quede de diferencia acá o menos 3 centímetros, capaz que 4, pero más de eso ni menos de eso tampoco. Entonces ustedes van a ir regulando, ya sea con la cantidad de grannies y aquí en esta parte aumentando filas o sacando. Por ejemplo, en este caso, si yo lo quiero hacer de 7 grannies, en el caso de 68 sacaría esta fila, sacaría la fila de vareta y esta fila otra de vareta y solamente haría directamente acá, haría la fila de media vareta cadena y la última fila que es de punto bajo, nada más, y no haría esta fila. Bueno, eso ustedes lo van a determinar de acuerdo a su talle. Vamos a realizar el granny. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Ustedes pueden hacer el anillo como lo hayan aprendido. En este caso yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar la hebra de esta forma, voy a cruzar, van a ver que estoy haciendo, dando la vuelta en círculo y van a ver que armé un círculo con la hebra. Lo que hago con la aguja es introducir la aguja y tomar la hebra, la que pasé por arriba, esta, y me va a quedar una lazada. Y van a ver que ya armé el anillo mágico de esta forma y ahora vamos a empezar a tejer. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí en el anillo mágico vamos a hacer 16 varetas. 16 varetas. Empezamos haciendo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora voy a tirar de esta hebra y de esta forma voy a cerrar el anillo. Tiramos con fuerza y se cierra el anillo. Ahora vamos a cerrar la primera fila. Una vez que tejimos las 16 varetas, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Pero antes de cerrar con punto deslizado, lo vamos a hacer siempre en la primera vareta porque las 3 cadenas no las tomamos en cuenta. Pero también aquí vamos a cambiar de color de hilo porque acuérdense que en el centro estamos trabajando, nuestra flor, digamos, del centro de granny es de colores. Entonces yo aquí voy a hacer el punto deslizado, pero no lo voy a hacer con el color, sino que lo voy a cerrar con el otro color, que es un color violeta. Estoy trabajando con una gama de violetas y lilas. Entonces voy a introducir la aguja en la primera vareta y voy a hacer el punto deslizado con el otro color. De esta forma se van cambiando la hebra de un color a otro y no se nota el cruce o cambio. Bueno, ahora lo que hacemos es cortar este lila porque ya no vamos a tejer más. Lo cortamos y ahora vamos a hacer la segunda fila. Vamos a trabajar con este color que es un color violeta un poquito más oscuro, es decir, estamos tratando de hacer una gama de colores parecidos. Ustedes pueden trabajar con, por ejemplo, yo en la otra muestra hice con un verde y un turquesa, queda muy bonito combinado también, o pueden hacer de varios colores, en colores tierra. Bueno, hay muchos colores para combinar. Vamos a empezar haciendo la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar donde saqué las cadenas, aquí voy a hacer 2 varetas que cierran juntas. Voy a hacer la primera, una, la dejo en suspenso, hago la segunda. Y cuando tengo en la aguja 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Eso va a ser un motivo. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí vamos a contar 1, 2. En el segundo espacio o segunda vareta vamos a volver a hacer este motivo, pero en este caso vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas. Acuérdense que aquí es el comienzo, siempre el comienzo es diferente al resto después de la secuencia o motivos. Entonces hacemos aquí, en la primera, en la segunda vareta, hacemos 3 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera, dejo en suspenso, hago la segunda, dejo en suspenso y ahora hago la tercera. Y cuando tengo en la aguja 1, 2, 3, 4 puntos, cierro todos juntos. Y vuelvo a hacer nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a volver a repetir. Dejo un espacio y en el siguiente vuelvo a hacer 3 varetas que cierran juntas. Hago la primera. Ahora hago la segunda. Y hago la tercera. Cuando tengo la aguja 1, 2, 3, 4, cierro todo junto. Y hago nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a repetir. Dejo un espacio y en el siguiente vuelvo a tejer nuevamente 3 varetas que cierran juntas. Hago la primera, tomo una lazada y hago la segunda. Tomo la tercera, lazada y hago la tercera vareta. Van a ver que en la aguja me queda 1, 2, 3, 4 puntos y cierro todo junto. Y hago 3 cadenas nuevamente. 1, 2, 3. Van a ver que vamos realizando 3 varetas que cierran juntas y 3 cadenas. 3 varetas que cierran juntas y 3 cadenas. Así vamos a tejer toda la fila. Estamos llegando al final de la fila y van a ver ustedes que ya tejí en total, si cuentan, tenemos que quedarnos con 8 motivos. Van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya hice entonces el último motivo, las 3 cadenas, y ahora voy a cerrar con un punto deslizado aquí sobre las primeras 3 varetas que tejí juntas. Entonces aquí hago un punto deslizado y ahora tengo que trasladarme aquí. Lo voy a hacer con un punto deslizado también porque tengo que trasladarme al centro. Van a ver que aquí está la primera cadena. Voy a introducir la aguja, pero no voy a trasladarme ya con este color, sino que voy a cambiar de color aquí. Directamente vamos a empezar a trabajar con el blanco. Y entonces el punto deslizado, el segundo, lo voy a hacer con color blanco para ya cambiar el color de la fila. De esta forma. Y así estaríamos ya cerrando la fila número 2 y ahora empezando con la fila 3. Antes vamos a cortar la hebra para que no nos moleste. Y vamos a empezar con la fila número 3. A partir de aquí ya esta es la flor. Vamos a tratar ahora de armar el granny. Vamos a empezar haciendo aquí en el centro un punto bajo. De esta forma ya estamos trasladados a este espacio y empezamos haciendo un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y aquí en este lugar vamos a tejer además 2 varetas. 1, 2. Y vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Es decir, que estamos tejiendo una esquina del granny. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2. Y aquí en el espacio que sigue vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora tejo 2 cadenas, 1, 2. Y en el espacio que viene voy a volver a tejer una esquina, que sería esto. Pero esta esquina, como no es el comienzo, vamos a empezar haciendo directamente 3 varetas. Hago 1, 2, 3 varetas y hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y nuevamente vuelvo a realizar en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y vuelvo a realizar en el espacio que sigue 3 varetas. 1, 2, 3. Realizo 2 cadenas, 1, 2. Van a ver que ya hice otra secuencia. La secuencia comienza aquí. Van a ver que esta es una esquina porque tengo aquí al comienzo sí o sí vamos a empezar con cadenas porque es el principio, pero estas cadenas van a hacer de cuenta que son una vareta. Entonces tenemos 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, esa es una esquina. Después hacemos 2 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas. Bueno, hasta ahí sería una secuencia. Ahora volvemos a repetir lo mismo, hacemos 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas en un mismo espacio, hacemos 2 cadenas y en el espacio que sigue hacemos 3 varetas y después 2 cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo, es decir, volvemos a hacer aquí en este espacio 3 varetas, 1, 2, 3. Y ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Y nuevamente vuelvo a realizar en el mismo lugar 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora realizo 2 cadenas, 1, 2. Y en el espacio que sigue realizo 3 varetas. 1, 2, 3. Y ahora realizo 2 cadenas, 1, 2. Y vuelvo a repetir nuevamente la secuencia. Estoy llegando al final de la fila y ahora van a ver aquí que voy a cerrar con un punto deslizado aquí en la segunda cadena. Entonces hago un punto deslizado. De esta forma cerramos la tercera fila. Pero nosotros, como siempre, necesitamos quedarnos acá. Entonces vamos a hacer puntos deslizados para trasladarnos a esta parte, a la esquina. Hacemos, además del primero, hacemos el segundo y el tercer punto deslizado sobre las varetas. Van a ver que nos estamos trasladando. Y siempre cuando hacemos ese traslado de puntos deslizados, tenemos que hacerlo no en forma ajustada, sino bien suave. Bueno, ya llegué, van a ver aquí a la esquina. Lo que voy a hacer directamente, voy a hacer nuevamente un punto bajo de esta forma y ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a empezar la fila número 4.
Van a ver que hice 2 cadenas, estas van a simbolizar una vareta. Ahora hago 2 varetas más. 1, 2. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y del mismo lugar hago nuevamente 3 varetas. Van a ver que estamos en la esquina del tejido. Hacemos 1, 2, 3. Las esquinas siempre se hacen lo mismo, es decir, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Ahora vamos a seguir por el lateral. Vamos a empezar en este caso, en la fila anterior hicimos 2 cadenas. En este caso solamente vamos a hacer una cadena de separación. Hacemos una cadena y aquí en este espacio vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos nuevamente una cadena y volvemos a hacer en este espacio 3 varetas. 1, 2 y 3. Y hago nuevamente una cadena. Van a ver que llegué a la otra esquina. En esta esquina vamos a volver a hacer 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Hacemos 1, 2, 3. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. Hacemos vamos a volver a hacer de nuevo. Hacemos 1, 2 y 3. Desde aquí hasta aquí hicimos un motivo. Ahora desde acá vamos a volver a hacer otro. Es decir, ya hicimos la esquina, ahora vamos a hacer este lateral. Ya hice las 3 varetas, ahora hago una cadena y aquí en este espacio hago 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hago una cadena. Ahora hago 3 varetas aquí en este espacio. Hago la primera, segunda y tercera. Hago una cadena y ya llegué a la esquina y nuevamente voy a volver a realizar las 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas y así vamos a completar toda la fila número 4. Estoy llegando a la fila 4 y van a ver que yo ya realicé las 3 varetas y la cadena. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado aquí en la segunda cadena. Van a ver, aquí está la segunda cadena. Voy a cerrar con un punto deslizado de esta forma. Y de esta manera estaríamos terminando con nuestro primer granny. Ahora lo que hacemos directamente es cortar la hebra. La cortamos y tiramos. Ahora vamos a confeccionar el segundo granny y vamos a tejer todo hasta la fila 4, pero en la fila 4 vamos a tejer. Van a ver que empezamos acá, vamos a tejer hasta aquí. Vamos a dejar libre sin tejer esta fila y esta. Terminé de tejer ya el segundo granny hasta la parte que les dije que teníamos que tejer. Hacer un lateral, el otro, pero no hacer la esquina. Ahora vamos a hacer la unión. Nosotros vamos a unir. En este caso podemos utilizar del primer granny cualquier lado, no importa, podemos unir con cualquier lado. Bueno, vamos a empezar haciendo la unión. Van a ver que yo hice aquí este lateral, pero no tejí la esquina. Vamos a empezar haciendo ahora la esquina. Vamos a tejer, yo ya aquí hice las 3 varetas y la cadena. Aquí entonces voy a hacer las 3 varetas nuevamente en la esquina. 1, 2 y 3. Ahora hago una cadena nada más y ahora sí voy a unir de esta forma. Van a ver que este es el granny el primero. Los voy a tomar a los dos así, de esta forma. Van a ver que están los dos. Para adentro está al lado del revés y para afuera este está del derecho y este también está del derecho. Así nos tiene que quedar. Voy a unir con esta esquina. Van a ver que aquí está la esquina y esta es la otra esquina. Siempre para tejer tenemos que individualizar las partes. Bueno, aquí en esta esquina lo que yo voy a hacer, van a ver que ya hice las 3 varetas, una cadena. Aquí en la esquina voy a hacer un punto bajo. De esta forma hago un punto bajo y de esta forma van a ver que ya uní esta parte. Ahora hago nuevamente una cadena y vuelvo a realizar sobre el segundo granny las 3 varetas para completar la esquina. Hago 1, 2 y 3. Ahora
voy a hacer ahora un punto bajo en el primer granny. Van a ver que aquí está la esquina, aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. Van a ver que volví de nuevo a unir. Después voy a tejer sobre el segundo granny nuevamente aquí en este espacio 3 varetas. 1, 2 y 3. Voy a volver a hacer lo mismo que hice hace rato. Con el espacio siguiente del primer granny, aquí en este espacio voy a volver a hacer un punto bajo. Y de esta forma estoy uniendo nuevamente granny. Hago el punto bajo y vuelvo nuevamente al segundo granny a hacer nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3. Voy a volver al primer granny y en este espacio, en el espacio que sigue, voy a hacer nuevamente un punto bajo. Hasta aquí nos vamos a detener un poquito. Van a ver cómo fuimos uniendo con punto bajo un granny con el otro, en forma simétrica o en espejo. Bueno, continuamos. Ahora van a ver que yo vuelvo al granny y al segundo y ya me encontré con la esquina. Entonces voy a tejer nuevamente en la esquina 3 varetas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer lo mismo que hice aquí en esta esquina. Voy a hacer una cadena y voy a unir, van a ver justo que llegué a la esquina del primer granny. Entonces en esta esquina voy a hacer nuevamente un punto bajo. Voy a hacer una cadena y voy a volver de nuevo al segundo granny a terminar de hacer la esquina. Es decir, hacer las 3 varetas que faltan. 1, 2, 3. Antes de continuar y de terminar el lado que nos falta, van a ver cómo nos quedó. Lo voy a poner de esta forma. Van a ver cómo unimos los 2 grannies y cómo quedó la unión de esta forma. Ahora van a ver que ya unimos este lado. Ahora solamente tenemos que tejer aquí hasta llegar al final y ya estaría unidos los grannies. Entonces ahora continuamos tejiendo. Hice las 3 varetas de la esquina. Ahora hago la cadena y hago en el espacio que sigue 3 varetas. 1, 2 y 3. Hago una cadena y vuelvo a hacer nuevamente en el espacio que sigue 3 varetas. 1, 2 y 3. Hago una cadena y aquí en la primera y la segunda cadena cierro con un punto deslizado de esta forma. Y ahora corto la hebra de esta forma y tiro. Y van a ver cómo quedaron unidos nuestros grannies. De esta forma vamos a unir los grannies. Si ustedes quieren, pueden hacer un granny, después hacer el segundo y coserlos con la costura normal o convencional, o si no, lo pueden unir de esta forma. Nosotros en total vamos a hacer 7 grannies, es decir, que ahora yo ya hice el primero y el segundo, ahora voy a hacer el tercero, y el tercero voy a hacer lo mismo que hice con el primero y el segundo, es decir, hago el tercero y vuelvo de nuevo a unirlo al segundo, y después hago el cuarto, lo uno al tercero y así. A medida que vamos tejiendo los grannies, vamos también uniendo. Entonces a partir de aquí ya saben cómo hacer, hacemos entonces los grannies y unimos en total 7 grannies. Ya uní los 7 grannies, este es el último que uní, y en este último granny van a ver que no corté la hebra sino la dejé tal cual. También van a ver, si les muestro por la parte de atrás, corté todas las hebras, las perdí todas, así queda limpio nuestro trabajo y podemos seguir trabajando en forma más libre. Bueno, entonces ya una vez que unimos los 7 grannies, ahora vamos a empezar a tejer la parte superior y las del costado. En este caso les quería decir que el motivo mide 9 centímetros, por lo tanto tenemos aproximadamente en los 7 motivos 63 centímetros sería la parte baja del busto de nuestro top. Lo que vamos a hacer ahora, nosotros vamos a trasladarnos con un punto deslizado aquí a esta esquina. Entonces yo me traslado, van a ver, sobre las varetas con punto deslizado. De esta forma, ahora en la cadena, sobre las cadenas, sobre la primera y sobre la segunda.
de esta forma y en forma bien flojita, no tirante. Aquí en este lateral vamos a hacer punto bajo. Vamos a empezar haciendo una cadena y aquí en este lugar vamos a trabajar un punto bajo. Sobre las varetas vamos a trabajar puntos bajos, es decir, por cada vareta vamos a ir haciendo un punto bajo. Aquí sobre la cadena hago un punto bajo y nuevamente sobre las varetas vuelvo a trabajar puntos bajos. De esta forma. Y aquí la única excepción donde no, en qué cadenita no vamos a hacer un punto bajo va a ser en esta, que es la mitad del granny. En esa no voy a hacer un punto bajo, directamente voy a tejer los puntos bajos sobre las varetas, así de esta forma. Sigo tejiendo todo punto bajo. Acá hay una cadena, tejo un punto bajo y ahora sobre las varetas. De esta forma vamos tejiendo puntos bajos. Bueno, aquí llegamos a la esquina. Aquí vamos a tejer un punto bajo y vamos a tejer un segundo punto bajo más. Vamos a tejer en la esquina 2 puntos bajos y nos va a quedar de esta forma este lateral. En esta parte vamos a tejer ahora, vamos a bordear los grannies de esta tira y vamos a hacer toda una fila de varetas. Vamos a empezar haciendo, para levantar la labor en este caso, 2 cadenas, 1, 2, y aquí en el mismo lugar, aquí van a ver que había un punto bajo. Bueno, sobre ese punto bajo vamos a hacer la primera vareta de esta forma y vamos a ir tejiendo las varetas. Ahora aquí van a ver que está en la esquina, aquí en esta esquina vamos a hacer una vareta, vamos a ir tejiendo sobre las varetas, vamos a tejer también varetas. Van a ver que es muy fácil. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con este lateral, tal cual, pero solamente con varetas en este caso. Van a ver que voy tejiendo vareta. Sobre la cadena voy a tejer una vareta y ahora sobre las 3 varetas voy a ir tejiendo varetas. Hago 1, 2, 3. Y en la única que no vamos a tejer vareta van a ser, a ver, en esta, que es en esta cadena, que está a la mitad del granny. Van a ver, aquí está nuestro granny y esta es la mitad. Bueno, en esta cadena que está en el medio no vamos a tejer varetas, sino que vamos a continuar tejiendo las varetas sobre las otras varetas. Es el único lugar donde no vamos a tejer una vareta. ¿Por qué? Porque si yo tejo una vareta se me va a ir ampliando mucho esta parte, entonces no quiero. Entonces es el único lugar que no vamos a tejer una vareta, es decir, sobre esta cadena que está justo en la mitad del granny. Y ahora seguimos tejiendo vareta sobre las varetas y sobre las cadenas. Van a ver que es muy fácil. Estamos llegando ya casi a la esquina y van a ver que aquí está una cadena. En esta cadena vamos a tejer una vareta. Ahora vamos a tejer una vareta. Aquí van a ver que aquí está un punto bajo con el cual unimos los 2 grannies. Bueno, sobre ese punto bajo vamos a tejer una vareta. Vamos a tejer nuevamente sobre la cadena y vamos a volver a hacer la secuencia que hicimos en este granny. Es decir, vamos a volver a repetir lo mismo aquí. Van a ver que ya tejí en la cadena un granny. Vamos a ir tejiendo sobre las varetas también varetas. Una, van a ver acá, en la segunda tejo otra vareta, en la tercera otra vareta, en la cadenita esta tejo una vareta, sobre las otras varetas sigo tejiendo vareta. Van a ver que es muy fácil aquí. Y aquí la única que no voy a tejer es en la cadena de la mitad del granny. Van a ver que esta es la mitad del granny. Bueno, en esa cadena no tejo, directamente paso a tejer en las próximas varetas. Van a ver que es muy fácil. Estamos llenando todos los espacios o tejiendo sobre todos los puntos, salvo, como les dije, en la mitad, en la cadena de la mitad del granny, aquí. Después estamos tejiendo todos. Van a ver aquí. Y en la esquina, como les dije, vamos a tejer sobre la cadena, tejemos uno, sobre el punto bajo de unión de los grannies tejemos otra. Aquí es un poquito más difícil, pero se puede. Y nuevamente volvemos a tejer sobre la cadena. Y de esta forma vamos a tejer esta fila de varetas hasta llegar al final.
Estamos llegando ya al final de la fila. Van a ver que estamos en la esquina del granny. Bueno, aquí voy a tejer una vareta y voy a hacer otra vareta más. La vareta esta la voy a insertar en la segunda cadena. De aquí van a ver que hay 3 cadenas. Bueno, en la segunda o sería en la mitad de la cadena. Aquí pongo la aguja, inserto y hago la segunda vareta. Y de esta forma termina esta fila. Van a ver que esta vareta la inserto aquí para que no se corra el tejido y quede sujetado. Bueno, una vez que terminamos de hacer la fila número 1, vamos a dar vuelta y vamos a tejer la fila número 2. La fila número 2 la vamos a tejer en punto red. El punto red es una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Vamos a empezar haciendo nosotros 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas van a hacer de cuenta que son una vareta. Bueno, ahora vamos a empezar la secuencia de tejido. Voy a contar 1, 2 y en el segundo espacio hago una vareta, hago una cadena y nuevamente vuelvo a repetir. Cuento 1, 2 y en el segundo espacio hago una vareta y una cadena. Y vuelvo a repetir. Cuento 1, 2 y en el segundo espacio hago una vareta y una cadena. Y nuevamente cuento 1, 2 y en el segundo espacio hago una vareta y una cadena. De esta forma vamos a tejer la fila número 2. Llegué al final de la fila número 2 y ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. La fila 3 también va a ser todo en vareta. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas voy a hacer la primera vareta, porque las 2 cadenas no las cuento como vareta. Entonces hago en ese lugar. Y ahora voy a tejer vareta por cada punto, es decir, voy a tejer una vareta sobre la cadena, una vareta sobre la vareta, una vareta sobre la cadena, una vareta sobre vareta, otra sobre cadena y así vamos a ir tejiendo. Vamos a empezar. Hacemos una vareta sobre la cadena. Ahora sobre la vareta. Nuevamente sobre cadena. Estamos tejiendo todo punto vareta. Ahora sobre la vareta. Hacemos vareta sobre cadena. Sobre vareta, sobre cadena, nuevamente sobre vareta y tejemos sobre la cadena. Y así vamos a ir tejiendo las varetas, esta fila de varetas hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila número 3 y voy a tejer las 2 últimas varetas. Aquí en esta esquina están las 4 cadenas de la fila anterior. Voy a tejer la primera vareta aquí, de esta forma. Y la segunda vareta la voy a tejer en la primera, segunda y en la tercera cadena. Directamente introduzco la aguja en la tercera cadena y hago la segunda vareta, mejor dicho, la última. De esta forma también queda trabado el tejido. Ahora, ya no vamos a tejer más para arriba, esta es la parte superior de nuestro top. No vamos a tejer más, ahora vamos a tejer de la parte del costado de este lugar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos por acá. Vamos a trabajar con punto bajo. Entonces vamos a hacer una cadena para levantar la labor y vamos a trabajar todo punto bajo. En esta parte va a ser algo intuitivo en las primeras filas de hacer los puntos bajos. Van a ver que yo voy haciendo. Aquí donde están las cadenas voy a hacer un punto bajo. Aquí que hay un espacio voy a hacer un punto bajo. Sobre la vareta voy a hacer un punto bajo. Sobre este espacio hago un punto bajo. Aquí hay una cadena, hago un punto bajo y bueno. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lateral. Vamos a ir tejiendo por las varetas punto bajo, que es fácil. Van a ver acá. Donde hay una cadena tejo un punto bajo. Nuevamente sobre las varetas vuelvo a tejer puntos bajos y seguimos tejiendo punto bajo. Solamente no vamos a tejer aquí en esta cadena del medio, no vamos a tejer un punto bajo, lo mismo que hicimos por todo el tejido, es decir, que la dejamos sin tejer. Tejemos en la vareta que sigue y así tejimos o tejemos, mejor dicho, todo en punto bajo hasta llegar al final. De esta forma seguimos tejiendo. Aquí en la esquina vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2.
Ahora vamos a tejer sobre este lateral o sobre esta parte, y vamos a tejer como si fuera un lateral o un costado o un lado de un granny gigante, así. Vamos a tejer 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena. Va a ser la misma secuencia que tejer un granny gigante. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas, 1, 2, y aquí en este espacio vamos a tejer 2 varetas al comienzo, 1, 2. Ahora vamos a tejer una cadena, y aquí en este espacio donde está la cadena vamos a tejer 3 varetas. Van a ver que es la misma secuencia del tejido de un granny. Hacemos 1, 2, 3. Volvemos a hacer una cadena y volvemos a tejer nuevamente 3 varetas aquí donde tenemos una cadena. Aquí no nos vamos a perder porque es seguir la secuencia de un granny. Entonces hacemos 3 varetas, 2, 3. Hago una cadena y nuevamente aquí donde hay una cadena vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Dejo una cadena y vuelvo a hacer 3 varetas. En este caso estamos llegando ya a la unión de los 2 grannies. Vamos a tejer 3 varetas acá y una cadena y nuevamente 3 varetas aquí. Bueno, entonces tejemos acá, que es en la esquina de este granny, vamos a tejer 3 varetas, 1, 2, 3. Hacemos una cadena y ahora tejemos 3 varetas aquí, que sería esta la esquina del comienzo del otro granny. Entonces tejemos acá 3, nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora tejemos una cadena y volvemos nuevamente a tejer sobre esta cadena 3 varetas. Van a ver que es muy fácil la secuencia, no es difícil. 2, 3 varetas, una cadena. La secuencia siempre va a ser igual, va a ser 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena. Yo les voy mostrando los lugares donde vamos a ir haciendo las 3 varetas, que siempre va a ser generalmente donde están las cadenas. Aquí, aquí, llegando a la esquina también hacemos 3 varetas, una cadena y nuevamente aquí 3 varetas. Van a ver que es muy fácil. Nuevamente vuelvo a repetir, 3 varetas, 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y en la cadena que sigue volvemos a hacer nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3. Volvemos a hacer una cadena y aquí estamos en la esquina. En la esquina hacemos nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3. Hago una cadena y vuelvo a realizar aquí. Van a ver que está el comienzo o la esquina del otro granny. Nuevamente aquí hago 3 varetas en este espacio, 1, 2 y 3. Y de esta forma, van a ver, vamos a tejer toda esta fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila y van a ver aquí en la esquina vamos a hacer 2 varetas. Voy a hacer 2 varetas aquí en la esquina, 1, 2. Y voy a hacer una vareta sobre, aquí van a ver que hay un punto bajo, aquí en esta esquina hago una vareta. De esta forma termino esta fila. Voy a dar vuelta el tejido y voy a hacer otra fila similar a esta, a la que hicimos recién. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a ir tejiendo sobre las cadenas 3 varetas. Aquí en este lugar voy a tejer entonces 3 varetas, 1, 2, 3. Ahora hago una cadena y nuevamente vuelvo a tejer sobre este espacio 3 varetas. Es igual a la fila anterior. 2, 3 varetas, hago una cadena y nuevamente vuelvo a tejer sobre la cadena 3 varetas. 1, 2 y 3. Tejo nuevamente una cadena y vuelvo a hacer 3 varetas en el mismo lugar. Van a ver que la secuencia es muy fácil. 2, 3 varetas y una cadena. Y así vamos a tejer toda la fila número 2 de la parte baja.
Estoy llegando al final de la fila y voy a terminar la fila de la siguiente manera. Van a ver que hice 3 varetas. Ahora voy a hacer una última vareta aquí sobre la última vareta del punto de la fila anterior. Entonces hacemos una vareta aquí. Aquí voy a tomar bien las hebras. Y de esta forma terminamos con la fila 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer nuestro borde o nuestra última fila. Vamos a empezar haciendo una cadena para levantar la labor y en el mismo lugar donde sacamos la cadena vamos a hacer un punto bajo, de esta forma. Y ahora vamos a hacer una cadena y en este espacio que sigue, aquí donde está la cadena, vamos a hacer primero 3 varetas. Hacemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas más. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto deslizado. El punto deslizado les voy a mostrar, a ver más cerca de la cámara aquí. Vamos a introducir la aguja en la última vareta, pero de esta forma. Así. Y vamos a hacer un punto deslizado. Y de esta forma vamos a formar un piquito. Vamos a volver a hacer en este espacio 2 varetas más 1 y 2. Hacemos una cadena y hacemos un punto bajo en el espacio que sigue. De esta forma armamos un motivo. Vamos a repetir nuevamente, vamos a hacer una cadena y aquí en el espacio que sigue vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Introduzco la aguja, van a ver, en la última vareta de esta forma. Y hago un punto deslizado. Ahora hago 2 varetas en el mismo lugar. 1, 2. Hago una cadena y hago un punto bajo en el espacio que sigue. De esta forma terminamos un motivo más. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer una cadena y en el espacio que sigue vamos a hacer 3 varetas. Hago 1, 2, 3. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hago un punto deslizado aquí. Introduzco la aguja en la tercera vareta y saco la hebra y hago un punto deslizado. De esta forma. Nuevamente vuelvo a realizar 2 varetas en el mismo lugar. 1, 2. Hago una cadena y hago un punto bajo en el espacio que sigue. De esta forma vamos a tejer la última fila hasta llegar al final. Terminé de hacer la última fila. Ahora voy a tejer este lateral. Y este lateral vamos a tejer una fila de varetas. Vamos a hacer 3 cadenas para levantar la labor. 1, 2, 3. Y vamos a hacer varetas. Vamos a ir levantando puntos para hacer vareta. De esta forma vamos a ir levantando todo. Van a ver que al principio no está determinado porque no tenemos algo que nos guíe, así que vamos a ir levantando de forma intuitiva los puntos. Aquí ya estamos llegando justo. Van a ver que va a estar la franja de puntos bajos que hemos hecho anteriormente, entonces ahí es fácil, directamente tejemos sobre los puntos bajos directamente. Vamos a tejer de esta forma hasta llegar al final, hasta llegar aquí. Llegué al final, ahora voy a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la segunda fila de este lateral. La vamos a hacer en punto red
pero van a ser puntos red de media varetas. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el primero, en el segundo espacio empiezo a tejer la secuencia, que va a ser una media vareta, una cadena, una media vareta, una cadena. Entonces cuento 1, 2, en el segundo espacio hago una media vareta, una cadena, nuevamente cuento 1, 2, y en el segundo espacio hago una media vareta y una cadena. Nuevamente cuento 1, 2, y en el segundo espacio hago una media vareta, una cadena. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Llegué al final de la fila, van a ver que hice la secuencia, era media vareta, una cadena, media vareta, una cadena. Bueno, una vez que terminamos la fila vamos a dar vuelta de tejido y vamos a tejer la última fila, que va a ser todo en punto bajo. Vamos a hacer una cadena y vamos a tejer el primer punto bajo lo voy a hacer sobre la primera cadena, de esta forma. Y voy a ir tejiendo sobre las media varetas un punto bajo, sobre cadena tejo un punto bajo, sobre la media vareta vuelvo a tejer un punto bajo, y así de esta forma vamos a ir tejiendo toda esta fila. Sobre la media vareta un punto bajo, sobre la cadena un punto bajo, y así tejo hasta llegar al final. Estoy llegando al final. Van a ver que aquí tengo las 3 cadenas de la fila anterior. Aquí voy a tejer un punto bajo, y aquí en la primera y la segunda cadena voy a tejer un punto bajo también. Van a ver que de esta forma yo voy a tejer dentro de la cadena, voy a introducir la aguja dentro de la segunda cadena y tejo el último punto bajo. De esa forma trabo el tejido y me queda ahí todo aseguradito y trabadito. Bueno, ahora directamente hago una cadena y cierro el tejido y ya puedo cortar la hebra. Corto la hebra porque ya no voy a tejer más. Aquí tengo la tijera, corto y tiro. Y de esta forma terminamos de realizar este lateral. Ahora hay que perder esta hebra porque ya no tejemos más sobre este lado. Una vez que terminamos de realizar este lateral, vamos a hacer el otro lateral de la misma forma. Ahora, lo único que vamos a hacer, acuérdense que aquí nosotros empezamos haciendo la primera fila de varetas desde este lugar. En cambio, en el otro lateral vamos a comenzar desde esta esquina, no desde acá, desde aquí. Entonces introducimos la aguja en el primer punto y tomamos la hebra. De esta forma hacemos, ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y en el mismo lugar donde saqué las cadenas voy a hacer la primera vareta. Aquí está fácil porque está todo tejido con punto bajo, entonces vamos a tejer todo vareta hasta llegar al final. Van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en el otro borde, no cambia nada, así que lo único que yo voy a dar en este lugar son indicaciones. Bueno, entonces vamos a tejer como el otro borde, es decir, vamos a hacer una fila de varetas como hicimos acá, después vamos a hacer la segunda fila de media vareta cadena y la tercera fila que va a ser de todo de punto bajo. Lo único que vamos a tener en consideración o en cuenta es que nos queden la misma cantidad de espacios que aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espacios. Entonces, en el otro borde me tienen que quedar 14 espacios, porque esto van a ser los lugares donde nosotros vamos a introducir la tira de cadenas para armar el corset. Entonces la cantidad tiene que ser la misma. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Después se teje tal cual hicimos este borde. Ahora entonces tejemos el otro borde.